A ver, hay historias que, bueno, que se esconden a plena vista, ¿no? Camufladas por una aparente normalidad. Hoy vamos a desgranar una de las más escalofriantes que existen, la de una mujer que, en teoría, ofrecía un refugio para los más vulnerables, pero que en realidad escondía un secreto mortal justo debajo de sus pies. Vamos a hablar de la historia de Dorotea Puente. Claro, y es que esa era, precisamente, su arma más poderosa. Para todo el mundo, para todos los que la conocían, Dorotea Puente era la viva imagen de la bondad, ¿sabes? Una abuelita adorable, dedicada en cuerpo y alma a cuidar de los demás. Pero, ¿quién era esta mujer en realidad? Bueno, pues en Sacramento, en California, su reputación era, vamos, intachable. Llevaba una pensión en la calle F que era supuestamente un hogar para esa gente que la sociedad a menudo deja de lado. De hecho, se hizo súper conocida entre los trabajadores sociales porque aceptaba lo que llamaban casos difíciles. El sistema, que estaba hasta arriba, pues respiraba aliviado y no se paraba a mirar mucho más allá. Al final, ella era la solución a un problema que nadie más quería. Vale, vamos a meternos de lleno en cómo construyó toda esta fachada, porque su imagen pública, la que todo el mundo veía, era la de una auténtica, pero auténtica samaritana. Es que, a ver, el nombre de su pensión ya lo decía todo, los samaritanos. Con ese nombre prometía un santuario, un lugar seguro, de cuidado y de consuelo. Era, vamos, el disfraz perfecto, un nombre que desactivaba cualquier tipo de sospecha y que, claro, reforzaba a tope su papel de benefactora de la comunidad. Pero ya se sabe, todo castillo de naipes, por muy bien construido que esté, al final se viene abajo. Y en esta historia todo empezó a desmoronarse con la desaparición de un inquilino. Él fue, por así decirlo, la primera ficha del dominó en caer. Hablamos de Álvaro, al que llamaban Bert Montoya, un hombre con una discapacidad del desarrollo que de repente desaparece en noviembre de 1988. Y es su trabajadora social, una tal Judy Moyes, la que da la voz de alarma. La explicación que dio Dorotea fue súper simple y directa. Bert se ha ido a México a ver a su familia. Pero aquí es donde aparece la primera grieta en su historia. Porque su trabajadora social sabía algo que era clave. Bert no tenía familia en México. Y esa pequeña inconsistencia fue la chispa que lo encendió todo. Así que nada, la policía empieza a investigar y claro, poco a poco los secretos que estaban literalmente enterrados en el jardín de Dorotea empiezan a salir a la luz. Mientras hablaban con los otros inquilinos, uno de ellos, un hombre llamado John Sharp, le suelta a la policía la pista que lo va a cambiar absolutamente todo. Una simple frase: oiga, cada vez que alguien se va de aquí, Dorotea hace un pozo en el jardín. Y claro, de repente la investigación pasa de ser sobre una persona desaparecida a centrarse en la propia casa. Y lo que vieron en el jardín confirmó las peores sospechas. Los investigadores se dieron cuenta de que la tierra estaba removida y había un olor asqueroso, un olor dulzón, de esos que se te meten dentro. Cuando los vecinos se quejaron, Dorotea les dijo que era cosa de un fertilizante, una emulsión de pescado. Pero la policía, que ya tenía en la cabeza lo que les había dicho Sharp, supo que ahí había que cavar. El resultado de esa excavación fue macabro. 7. 7 es el número de cuerpos que la policía acabó desenterrando de ese pequeño jardín de la calle F. Nada menos que 7 personas que habían ido allí buscando un refugio y lo que encontraron fue la muerte. Y aquí tenemos sus nombres. Creo que es importante que los recordemos, ¿no? No eran solo números, eran personas con sus vidas, con sus historias. Leona, Dorothy, Benjamin, Betty, James, Vera y por supuesto Bert, el hombre que con su desaparición lo destapó todo. Claro, con los cuerpos apareciendo uno detrás de otro, esa máscara de dulce ancianita que Dorotea había llevado puesta durante tantos años se hizo completamente añicos. Y aquí viene un momento de una audacia que es increíble. Mientras la policía está ahí mismo, en su jardín, desenterrando cadáveres, va Dorotea, con esa pinta frágil e inofensiva que tenía, y les pide permiso para ir a un hotel cercano por un café. La policía, que todavía no la veía como la principal sospechosa, le dice que sí. Obviamente, no volvió. Se fugó a Los Ángeles. Cuando por fin la capturan, el interrogatorio fue un juego del gato y el ratón, pero de los más tensos que se puedan imaginar. Por un lado tenías al detective, John Cabrera, presionándola. Le decía cosas como: Dorotea, sé que si seguimos cavando, vamos a encontrar más. Y ella, imperturbable, le soltaba: pues yo ni siquiera sabía que ese estaba ahí. El detective insistía: ¿dónde está el señor Montoya? Sabemos que está en ese patio trasero. Y ella, con toda la cara del mundo, mentía: pero si le vi este fin de semana. Al final, la pregunta del detective Cabrera lo resume todo. Resume la evidencia tan abrumadora que tenían. A ver,
¿Cómo explica usted el cuerpo que hay en el patio trasero a casi 1 metro de profundidad? Es que ya no había explicación posible. La verdad estaba saliendo a la luz, y lo estaba haciendo literalmente desde la tierra de su propio jardín. Pero a ver, que nadie piense que estos asesinatos fueron un acto aislado o algo que se le ocurrió de repente. No, no, eran la culminación de toda una vida entera de engaños y de crímenes. Es que su carrera criminal de hecho había empezado décadas antes. Ojo, que tuvo condenas por falsificación allá por los años 40, arrestos por llevar un prostíbulo en los 60. Pero la señal de alarma más gorda, la más clara, llegó en 1982. La condenaron por drogar y robar a ancianos. Aquello fue básicamente un ensayo general de su método posterior. Primero se ganaba la confianza de gente vulnerable, luego los drogaba y les robaba su dinero. El patrón estaba clarísimo y cada vez se volvía más y más siniestro. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Pues la motivación era simple y llanamente el dinero. Así de crudo. Asesinaba a sus inquilinos para poder seguir cobrando sus cheques mensuales de la Seguridad Social. Se calcula que se llegaba a embolsar más de $5.000 al mes. ¿Cómo? Pues explotando un sistema que le permitía manejar las finanzas a esta gente sin que casi nadie la supervisara. De hecho, es que antes de los asesinatos del jardín, ella ya había ido perfeccionando su técnica. En 1982, su socia Ruth Munro murió de una sobredosis. El resultado oficial, un suicidio. ¡Qué conveniente! 3 años más tarde, en el 85, el cuerpo de su novio, Everson Gilmuth, aparece metido en una caja de madera al lado de un río, y ella, mientras tanto, siguió cobrando la pensión de él durante un tiempo. La cosa había escalado. Ya no solo robaba, ahora mataba para poder seguir robando. Al final, en su juicio, a pesar de que le acusaron de 9 asesinatos, el jurado solo pudo ponerse de acuerdo y declararla culpable en 3 de ellos. Pero bueno, fue más que suficiente para sentenciarla a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Y para terminar, quizá una de las frases más escalofriantes que dijo nunca, la soltó durante el vuelo de vuelta a Sacramento después de que la capturaran. Se giró hacia un reportero y le dijo: «Yo una vez fui una buena persona». Unas palabras que, no sé, dejan entrever un mínimo de conciencia, o quizás simplemente eran una mentira más en su larguísima lista. Y al final, toda la historia de Dorotea Puente nos deja con una pregunta bastante inquietante, ¿no? ¿Cómo es posible que el mal se esconda así a plena vista, disfrazado de bondad y de cuidado, y que nadie se dé cuenta durante tantísimo tiempo?